Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Para los que son nuevos, mucho gusto, soy, y este es el espacio donde exploramos, analizamos y sobre todo, nos dejamos llevar por las historias que nos tocan el corazón, especialmente aquellas que provienen del mundo de las series turcas, ¿verdad? Hoy, amigos, nos sumergimos en un drama, un melodrama que, créanme, los va a atrapar. Vamos a hablar de Hande y Kerem, y de esa historia de amor, sí, de esa historia que, como dice el título, rompe corazones. Ya sé lo que están pensando, Bay, otra vez, ¿de qué serie nos vas a hablar ahora? Pues bien, prepárense porque esta vez nos vamos a sumergir en una historia que ha dado mucho de qué hablar y que para muchos, es un clásico moderno, asteriscos en calcap asterisco, conocida por aquí como Love is in the Air. Pero, ojo, no se trata solo de un resumen superficial de la trama. Hoy, vamos a ir más allá. Vamos a analizar esa química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, cómo se construyó esa conexión que traspasó la pantalla, y por supuesto, vamos a hablar del impacto de esta serie, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Antes de que empecemos a desentrañar este torbellino de emociones, y para que no se pierdan nada de lo que viene, les recuerdo que se suscriban al canal. Sí, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir, y quiero que sean parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. ¿Listos? Vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem. Bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que lo más lógico es remontarnos al principio, ¿verdad? Asteriscos en calcap asterisco nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven soñadora que tiene grandes aspiraciones. Eda es una estudiante de arquitectura, llena de energía y con una vida que en principio parece prometedora. Pero como en toda buena historia turca, las cosas no tardan en complicarse. Se ve en una situación financiera desesperada cuando le retiran la beca universitaria. Aquí es donde entra en escena Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Serkan es un arquitecto exitoso, frío, calculador, y que al principio parece un ser inalcanzable. La serie nos muestra cómo sus caminos se cruzan de una manera poco convencional. Eda culpa a Serkan por la pérdida de su beca y, en un acto de rebeldía y desesperación, lo confronta. Lo que comienza como un simple malentendido se convierte rápidamente en una propuesta. Serkan le ofrece a Eda un trato. Si ella finge ser su novia durante un par de meses, él le devolverá su beca, y le ayudará a conseguir el trabajo de sus sueños. El clásico cliché de falsos novios, pero esperen, no se queden solo con eso. Lo que hace especial a asteriscos en calcap asterisco es la forma en que se desarrolla esa relación. Al principio, claro, ambos se resisten. Eda ve a Serkan como un hombre arrogante y distante. Serkan, por su parte, solo ve a Eda como un medio para un fin. Pero poco a poco, esa fachada de frialdad y desconfianza se va derrumbando. Y aquí es donde entran en juego la magia y, por supuesto, la química entre Hande y Kerem. La verdad, amigos, es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. Desde el primer momento se podía sentir la conexión que tenían en la pantalla. Y esto no es solo una opinión, es un hecho. Las miradas, los gestos, la forma en que se relacionaban, todo indicaba que había algo más que una simple actuación. Y eso es lo que hizo que la serie fuera tan adictiva. Pero, ¿cómo lograron construir esa química? Pues bien, parte del secreto reside en la profesionalidad y en la forma en que ambos actores se involucraron en el proyecto. Trabajaron juntos, ensayaron juntos y se apoyaron mutuamente. Además, ambos son personas muy carismáticas, con personalidades fuertes y al mismo tiempo muy complementarias. Kerem con su experiencia y madurez y Hande con su energía y su frescura, crearon un equilibrio perfecto. Y por supuesto, no podemos olvidar a los guionistas. La forma en que escribieron los diálogos, las escenas, la evolución de la relación, todo contribuyó a construir esa conexión. Supieron crear situaciones que permitían que Hande y Kerem brillaran juntos. Situaciones divertidas, románticas, dramáticas, todo estaba cuidadosamente pensado para mantener al espectador enganchado y, sobre todo, para hacerle creer en esa historia de amor. La serie no se centra únicamente en el romance. También aborda temas como la ambición, la amistad, los sueños y las dificultades que enfrentan los jóvenes en la vida.
Vemos cómo Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, aprenden a apoyarse mutuamente, a crecer como personas y a superar los obstáculos que se les presentan. Y eso es algo que conectó con el público de una manera muy especial. Ahora hablemos del impacto de la serie. Asteriscos en Kalkap Asterisco fue un éxito rotundo en Turquía y rápidamente se extendió por todo el mundo. Se tradujo a numerosos idiomas, se emitió en diferentes países, y se convirtió en un fenómeno global. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías, y por supuesto con memes sobre la serie. Fans de todo el mundo se enamoraron de la historia de Eda y Serkan, y de la química entre Hande y Kerem. Pero el impacto de la serie va más allá de las cifras de audiencia. Asteriscos en Kalkap Asterisco abrió las puertas a la popularización de las series turcas en muchos países. Demostró que las historias turcas, con sus tramas emocionantes, sus personajes complejos, y su estética cuidada, podían competir con las producciones de Hollywood y de otros países. Y sobre todo demostró que el amor verdadero, la perseverancia y la lucha por los sueños, son temas universales que conectan con el público de cualquier lugar del mundo. Una de las cosas que más me gusta de Asteriscos en Kalkap Asterisco es cómo evoluciona la relación entre Eda y Serkan. Al principio es una relación forzada, basada en un acuerdo. Pero poco a poco se convierte en algo mucho más profundo. Se enamoran, se enfrentan a desafíos, se separan, se reencuentran, y a través de todo ese proceso, aprenden a amarse de verdad. Y es que el amor verdadero, amigos, no siempre es fácil. A veces requiere esfuerzo, compromiso y superar muchos obstáculos. Pero al final, vale la pena. Otro aspecto clave de la serie es el desarrollo de los personajes secundarios. Aunque la historia de Eda y Serkan es el hilo conductor, también conocemos a sus amigos, a sus familiares, y a otros personajes que, de una u otra forma, influyen en su historia. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, sus propios problemas y sus propias aspiraciones. Y eso hace que la serie sea aún más rica y compleja. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la moda y de la estética de la serie. Los looks de Hande Erçel, los escenarios, la música, todo estaba cuidadosamente pensado para crear una atmósfera atractiva y moderna. La serie se convirtió en un referente de estilo, y muchas jóvenes se inspiraron en el vestuario y en la forma de vestir de Eda. Pero como en toda historia de amor, también hay momentos de tristeza y de decepción. La serie nos muestra cómo Eda y Serkan enfrentan momentos difíciles, cómo sufren por su amor, y cómo aprenden a superar las adversidades. Y aunque a veces nos hacen sufrir con ellos, al final, siempre nos dejan con una sensación de esperanza y de optimismo. Y ahora llegamos al tema que, creo yo, es el que más nos interesa a todos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fuera de la pantalla. ¿Fue real el amor que vimos en la serie? Pues bien, la respuesta es sí. La química que vimos en Asteriscos en Kalkap Asterisco trascendió la pantalla. Hande y Kerem iniciaron una relación sentimental, y la hicieron pública. Compartieron momentos juntos, se apoyaron mutuamente y demostraron que el amor, a veces, puede surgir de la ficción. Su relación fue muy mediática, y sus fans enloquecieron. Todos querían saberlo todo sobre ellos. Cada foto, cada comentario, cada gesto, todo era analizado con lupa. Y aunque, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejaron claro que el cariño y el respeto entre ellos perduraron. Se mantuvieron en buenos términos y demostraron que se pueden superar las rupturas sentimentales con madurez y con elegancia. Y aquí, amigos, es donde la historia de Hande y Kerem se convierte en una historia de amor que, de verdad, rompe corazones. Porque al final, lo que importa es que ambos actores se entregaron a su trabajo, crearon una historia que emocionó a millones de personas, y demostraron que el amor, en todas sus formas, es un sentimiento universal que nos conecta a todos. La verdad es que Asteriscos en Kalkap Asterisco ha dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas. Y el legado de Hande y Kerem, como pareja protagonista, perdurará por mucho tiempo. Nos regalaron una historia llena de emociones, de risas, de lágrimas y de esperanza. Nos hicieron creer en el amor, en la perseverancia, y en la importancia de luchar por nuestros sueños. Y eso, amigos, es algo que siempre vamos a agradecerles. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? Pues bien, creo que lo más importante es que el amor, a veces, puede surgir de lugares inesperados. Que la química, la conexión y la compatibilidad son fundamentales en cualquier relación.
Y que a pesar de los obstáculos y de las dificultades, el amor verdadero siempre vale la pena. Y por último quiero destacar la importancia de apoyar a nuestros actores favoritos. Andy Ercel y Kerem Bürsin son dos profesionales talentosos, que han trabajado duro para llegar donde están. Y merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyando sus proyectos, y sigamos celebrando su talento. Y llegamos al final. Hemos recorrido la historia de Asteriscos en Calcap Masterisco, hemos analizado la química entre Andy y Kerem, y H. Hemos hablado del impacto de esta serie en el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya hecho recordar esos momentos inolvidables que vivimos con Eda y Serkan. En resumen, Asteriscos en Calcap Masterisco es una serie que te atrapa desde el principio, gracias a su trama ingeniosa, a sus personajes entrañables y por supuesto, a la innegable química entre sus protagonistas. La historia de Eda y Serkan nos enseña sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por nuestros sueños. Y la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha demostrado que el amor puede surgir de lugares inesperados, y que el talento y la pasión pueden crear magia. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la serie? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de Andy y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.